Mis hermanos, muy buenos días en esta mañana. Es un gozo estar aquí, poder ser partícipe de lo que se preparó esta mañana. La verdad es que fue de gran bendición. Se reconoce el esfuerzo que los hermanos, gracias a lo que Dios ha puesto en su corazón, hicieron. La verdad estuvo bastante bien, bastante bonito, y creo que es de bendición para todos. Y en esta mañana pues le doy gracias a Dios de nueva cuenta porque me permite estar aquí frente a su iglesia y poder compartir de su palabra en el mismo sentido que lo hicimos hace un momento cuando adoramos a Dios, ¿no? Sí, sabiendo que Jesús es el centro de toda la Biblia, porque así agradó al Padre y es el centro por el cual nosotros estamos aquí reunidos. Dice la palabra de Dios, quisiera que me acompañaran en sus Biblias, si las traen, si no, en la pantalla, a leer 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45, que dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En este versículo de 1 Corintios 15, 45, Dios nos regala una enseñanza tremendamente simple y a la vez maravillosamente profunda de lo que significa y de lo que es Jesús. Dice aquí la palabra de Dios que nos resume los dos componentes principales de la vida de cada ser humano, que es la vida física y la vida espiritual. Y como lo vamos a estudiar en poquito más adelante, la importancia que tiene cada una de ellas, tanto la vida física como la vida espiritual. Este versículo, mis hermanos, se encuentra dentro del contexto de un capítulo que la mayoría de las Biblias le llaman la resurrección de los muertos. Toda la Biblia sabemos que es hermosa, mis hermanos, pero a mí en lo particular este pasaje, este capítulo, me parece que es uno de los capítulos en los cuales Dios, a través de su Santo Espíritu, ha permitido que Pablo explique y nos concentre cuál es la real esperanza que tenemos todos nosotros y lo que tuvo que haber sucedido para que tuviéramos esa esperanza. Dice la palabra de Dios, empezando en este contexto que les mencionaba, el capítulo 15, el versículo 1 inicia diciendo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, por el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En esta primera parte del capítulo, Pablo dice en el versículo 1, hace una declaración, dice aquí: así además os declaro. Le está hablando a la iglesia de Corinto, les dice: hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, aquí Pablo está hablándole a la iglesia, diciendo que él está declarando el evangelio que él les ha predicado. Dice: el cual también recibisteis, del cual también perseveráis. Aquí hay dos características importantes en este primer versículo. Dice que recibieron ese evangelio y que además perseveran en él. Y el versículo 2 dice: por el cual asimismo, por el cual, ¿a qué se refiere? Al evangelio, a la palabra que se predicó. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. La palabra retener en el griego es la palabra katejo, y quiere decir poseer, quiere decir mantener firme, tener, y sobre todo tiene un sentido muy importante, que es enfilar hacia. Cuando uno tiene un objetivo, mis hermanos, cuando uno realmente quiere hacer algo, uno no pierde de vista ese objetivo. O sea, lo retiene y se enfila hacia ello. Por eso aquí dice la palabra de Dios,
Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y dice que lo recibieron, que perseveran, pero también dice si lo retienen, o sea, para poder perseverar tienen que recibirlo. Pero además necesita uno retenerlo, ser constante en nuestra relación con Dios. Y dice ahí, por el cual asimismo, si lo retienes, si lo mantienes firme, si te enfilias hacia ello, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Sabemos que en la iglesia, mis hermanos, pues la misma palabra de Dios lo dice. Ahí todos venimos a la iglesia, queremos ser y hacer lo que la voluntad de Dios dice, pero en la iglesia está mezclada, lo dice la palabra de Dios. Hay gente que viene a la iglesia, que escucha la palabra, que puede ser que aparentemente sea simpatizante de la palabra, pero no ha tenido todavía ese encuentro con el Señor para retener la palabra de Dios y caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y manda. Y dice el versículo 3 de 1 de Corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, ¿qué es lo que Pablo enseñaba? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mis hermanos, es la enseñanza principal del Evangelio. Que Cristo ha muerto por nuestros pecados. Y después el versículo 4 dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, esta es la enseñanza central del Evangelio. Repito, Cristo vino a morir por nuestros pecados, pero no se quedó ahí en su muerte, sino que después el Espíritu resucita a nuestro Señor, al mismo Dios, fue sepultado y lo resucita al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, esto es algo que ya la palabra de Dios había profetizado. Entonces, otra parte importante en el contexto de este capítulo es en lo que se refiere en la forma que Dios diseñó para que fuera la resurrección. Debemos recordar que en esta carta, en este capítulo, muchos de los corintios estaban negando la resurrección. Entonces, por eso es que Pablo les recuerda que la resurrección y la doctrina de la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos es algo básico para cualquier creyente. Entonces, ellos dudaban de la resurrección y en algunos casos estaban negando la resurrección. Lo dice el versículo 12 de 1 de Corintios 15. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, en la misma iglesia estaban dudando, que ya hemos visto a través de la carta de los Corintios, los que han estado en los estudios de los martes, que es lo que estamos estudiando, que Corintio en ese momento era una iglesia que estaba, digamos, en la carne, ¿no? Una iglesia carnal que se estaba dejando guiar por muchas filosofías que estaban fuera de la Biblia, estaban ellos empezando a pensar cosas que la Biblia no decía. Por eso es que la carta de los Corintios es una carta de exhortación. Y entonces, dentro de esas dudas que tenían los corintios, aquí una de ellas era, como dice el versículo 12, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y estamos hablando de gente de la iglesia. No estamos hablando del mundo, no estamos hablando de la gente que no conoce a Dios. La gente de la iglesia estaba dudando de la resurrección de los muertos. Y el versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, cualquiera que dude que después de que Dios nos llame a cuentas de esta vida física, haya algo más, haya una resurrección, pues está negando la resurrección de Cristo. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. O sea, si estamos negando uno de los regalos más importantes del sacrificio de Cristo, pues entonces vana es la predicación, dice aquí la palabra de Dios. ¿Para qué predicamos? ¿Para qué estamos aquí? No tendría sentido. Más adelante dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos entonces. Pero si estamos aquí es porque estamos convencidos de que lo que aquí esté sucediendo en estos momentos no es comparable con lo que viene en la vida que Dios nos ha de dar y de regalar.
Este sería tema de estudio de varias enseñanzas, no es el tema ahorita, solamente lo menciono, pero no nos centraremos en esto porque no es el tema de la enseñanza. Lo que quiero que tomemos en cuenta es el contexto en el cual se está dando este versículo que estamos estudiando para comprender mejor esta enseñanza. Dice entonces, regresando a nuestro versículo de 1 Corintios 15, 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Vamos a ver primero la primera parte de este versículo. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. La palabra alma que se utiliza aquí en el griego, suje, quiere decir aliento. Así en el diccionario bíblico Strong está como aliento simplemente. Pero en el Vine hay una definición que nos da un poquito de mayor luz. El Vine lo define como una criatura animada que puede ser humana o no, de acuerdo a lo que está a la palabra alma específicamente en este versículo de 1 Corintios 15, 45. O sea, aquí dice que puede ser humana o no. Si recordamos entonces la creación del ser humano que nos es descrita en el Génesis, si vemos en el capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice aquí la palabra de Dios que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y después ¿él qué? Sopló, dio aliento, sopló en su nariz aliento de vida. Y dice aquí la palabra de Dios que entonces, después que Dios ha soplado aliento de vida, entonces fue el hombre un ser viviente. Pero recordemos también un poco antes en Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, ahí dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A ver, aquí tenemos que el capítulo 2, versículo 7, dice que Dios forma al hombre de la tierra y sopla aliento de vida. Pero antes, cuando se narra la creación del mundo, en el capítulo 1, versículo 27, desde ahí dice que Dios creó al hombre a su imagen y que a imagen de Dios lo creó. Entonces, ¿cómo podemos entender, mis hermanos, que dice, bueno, aquí no, Dios ya lo había creado, pero entonces, ¿qué pasa en el capítulo 2? A ver. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero sabemos que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Cuando Dios crea al ser humano, que además dice desde el capítulo 1 que los creó varón y hembra, está hablando de la creación del ser humano con sus atributos de imagen y semejanza espirituales. O sea, desde ese momento Dios ya tenía en su corazón, crear al ser humano varón y hembra, porque después en el versículo 7, cuando lo forma el ser humano del polvo de la tierra, si recuerdan más adelante dice que una vez que forma al ser humano, formó a Adán primeramente y después tomó de su costado para formar a Eva y dice que le haré ayuda idónea. Pareciera, si no estudiamos bien estos pasajes, que primero formó a Adán y después Dios dijo, hijo, Adán está, porque lo dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo, entonces haré de él ayuda idónea. Pero entonces, desde el capítulo 1, tenemos que entender que en el corazón de Dios ya estaba formar al hombre y la mujer. No es que después que los formó a Dios se le ocurrió que estaba solo el hombre y que tenía que formar a la mujer. O sea, eso ya estaba en el corazón de Dios desde el principio. La Biblia con lo que nos está describiendo es cronológicamente cómo fue el proceso de formación del ser humano. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que sopló, en Génesis capítulo 2, versículo 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue entonces el hombre un ser viviente. Cabe señalar, mis hermanos, esto como breviario, para muchas personas que de repente dudan de la palabra de Dios. Es particularmente interesante ver que la Biblia dice que el ser humano fue formado del polvo de la tierra. El ser humano se compone
de básicamente 6 compuestos químicos, que son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio y el fósforo. Y estos elementos químicos de los cuales el ser humano está formado, los podemos encontrar también en el polvo de la tierra. O sea, no es casualidad que la Biblia diga algo y después la ciencia quiera menospreciar muchas veces lo que la Biblia dice. La Biblia corrobora lo que la ciencia después descubre. Entonces, esa es la razón por la cual primero es la formación a imagen de semejanza de Dios, espiritual, y después forma del polvo de la tierra al ser humano. Entonces, una vez que Dios ha formado al hombre y le ha dado aliento de vida, lo tenemos en el huerto del Edén. Y en ese huerto del Edén, pues Dios lo ha formado a imagen y semejanza y lo ha formado perfecto, sin pecado. Pero una vez ahí, ¿qué pasa? Ya lo hemos visto y lo sabemos. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol. Empieza el ser humano a ser tentado por Satanás. Ahí estaba Satanás, ya estaba caído. Dios permitió que estuviera ahí con un propósito. Y dice aquí en el versículo 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es bien importante, mis hermanos, porque este es el motivo por el cual los seres humanos estamos en esta condición. Versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y era árbol codiciable, escuchen bien, codiciable, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí, mis hermanos, nosotros identificamos la principal fuente de pecado. Satanás engañó, en este caso primeramente a Eva, diciéndole que iba a ser sabia como Dios. Eva creyó, desobedecieron al Señor, fueron abiertos nuestros ojos y sus ojos, y esto tuvo una consecuencia. Dice el versículo 17: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La desobediencia tuvo consecuencia, la maldición de la tierra por causa del ser humano. Y luego dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La desobediencia del hombre, el pecado, al dejar entrar el pecado, tuvo una consecuencia. Y esa consecuencia fue la destitución de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios, porque dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, esa decisión de la creación de Dios original, de desobedecer a Dios, pecando contra Dios, dejó entrar el pecado al mundo, por un hombre, dice aquí la palabra de Dios. Y algunos diremos: oye, pero pues yo no fui, ¿no? O sea, pues yo qué tengo que ver, yo no fui, pues ni había nacido. ¿Por qué tengo yo que cargar con ese pecado? Y podemos tener muchos ejemplos, mis hermanos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Nosotros ahora tenemos un gobierno, ¿verdad? Tenemos un gobierno por el cual debemos orar, por el cual dice la palabra de Dios que no debemos maldecir al gobierno, debemos orar por ellos. Pero los gobernantes de aquí, del país y de cualquier país, pues toman decisiones. Y las decisiones que tomen esos gobernantes, aunque no hayamos votado por ellos, van a permear en la vida de cada uno de nosotros. Oye, pero yo no voté por él, lo siento, pero si el gobernante tomó una decisión y esa decisión
afecta al país. Por ejemplo, si se le ocurre al gobernante, al presidente de México, declararle la guerra a cualquier país, pues nosotros vamos a estar involucrados, aunque no lo queramos. Es algo similar con el pecado. La decisión que tomó Adán y Eva de desobedecer a Dios nos fue transmitida a todos. Entró un virus que de ahí se transmitió. A ver, ahorita con el famoso virus del cual acabamos de pasar la pandemia, alguien le dio COVID, de repente pues esta persona no sabía, fue a algún lugar, transmitió ese virus. Oye, pero pues yo no me quería enfermar. Pues lo siento mucho, pero te transmitieron el virus y tú lo estás transmitiendo. Así es el pecado. Dice aquí la palabra de Dios: el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La palabra hombre, anthropos en el griego, se refiere al ser humano, pero aquí específicamente en este versículo se refiere, porque así lo dice también, al varón. O sea, pero alguien dirá, ¿pero por qué al varón si la que primero desobedeció fue Eva, no? O sea, ¿por qué al varón? Dice, pues ella fue la… A ver, lo hemos estudiado, que el que estaba encargado de velar, el que había sido puesto por autoridad para velar por su esposa era Adán. Pero además, genéticamente, quien transmite toda la información genética por el medio de los cromosomas es el varón. Por eso Dios hace responsable al varón. El varón, dice, por tanto, el pecado entró en un mundo por un hombre, refiriéndose a Adán. O sea, está hablando de la raza humana, pero en específico se refiere al hombre, al varón, Adán. Y por el pecado la muerte así también pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mis hermanos, eso es lo que dice la Biblia. Todos somos pecadores, absolutamente todos. No hay nadie que no haya pecado. Oye, pero yo soy bueno, trato de hacer más. Todos somos pecadores, mis hermanos. Y dice aquí la palabra de Dios, Juan 5:24, Romanos 3:23, perdón, que por eso, dice, por cuanto todos pecaron, todos pecamos, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Por más que queramos hacer obras, por más que queramos hacer algo para Dios, por más que queramos nosotros venir por nuestros propios medios a agradar a Dios, no se puede. Pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que esa transgresión por la cual todos pecamos tiene una consecuencia, y esa consecuencia dice que es condenación. Pero dice también Lucas 16:27 que además esa condenación viene acompañada, lamentablemente, dice la palabra de Dios, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Esa condenación implica que las personas, todos, estamos destinados a ir a un lugar de tormento. Todos. Esas son las consecuencias graves del pecado. Nosotros, mis hermanos, ahora en Cristo, sabemos, y es por eso, sabiendo estas verdades, es por eso que nosotros estamos tan agradecidos con el Señor, porque sabemos que ese pecado tuvo una consecuencia. Esa consecuencia es una condenación, y esa condenación es un tormento eterno. Entonces la Biblia es maravillosa y clara con respecto a la condición humana. Esa es la condición humana. Como lo acabamos de ver, Dios crea al ser humano, varón y hembra, y el ser humano peca contra el Señor a través de Adán y Eva, y allá estamos todos contaminados en el pecado. Eso, una de las cosas que nos lleva, cuando el Señor creó al ser humano, en un principio, Él lo creó para vivir eternamente. A raíz del pecado entró la muerte física. Y dice la palabra de Dios que esa es una de las consecuencias, que esa muerte física
después lleva a una muerte espiritual que nos lleva a una condenación eterna. Esa es la condición, repito, que lamentablemente estamos todos antes de conocer a Dios. Regresando a nuestro pasaje de 1 Corintios 15:45, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. A pesar de que Adán lo menciona como alma viviente aquí, gracias a Dios por la segunda parte que dice: el postrer Adán, espíritu vivificante. En el versículo 21 de 1 Corintios, un poquito antes de este versículo, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, refiriéndose a Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Recordemos el contexto del pasaje, los corintios negaban la resurrección y aquí Pablo les está diciendo: a ver, la muerte entró por un hombre, la muerte física y espiritual, pero la resurrección de los muertos también entró por un hombre. Porque así como en Adán, dice el versículo 22, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, gracias a Dios que esa transgresión no se quedó ahí, porque entonces si no nadie tendríamos esperanza. Esa transgresión, por medio de Cristo, aquí dice la palabra de Dios, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, ese todos, mis hermanos, nosotros sabemos que no es todos. ¿A qué todos significa? ¿A qué todos se refiere? Pues a lo que nos dice Juan 3:16, que hace rato también cantamos y leímos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ese todos es todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El postrer Adán, que es Cristo, le da vida eterna a todo aquel que en Él cree. ¿Por qué razón? Muy sencillo, Dios no puede tener comunión con el pecado. Y nadie que esté en esa condición de pecado puede entrar al reino de Dios. Entonces, y aquí solamente es Cristo el que nos da ese regalo de entrada al Padre. Él fue, dice la palabra de Dios en Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Aquí ningún otro es ningún otro. Hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús, en ningún otro. Y Jesús, por eso mencionamos en la mañana que es el centro de nuestra vida, el centro de nuestra predicación, y debe ser el centro por el cual nosotros tratemos de caminar nuestra vida cristiana diariamente. ¿Por qué fue Jesús? Porque dice aquí la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Cristo nunca pecó. Cristo fue justo, fue santo, y sin embargo él tuvo que pagar por algo que no había hecho. Dice que no conoció pecado, pero Dios por nosotros Cristo lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice la palabra de Dios en 1 Pedro 3, versículo 18. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero, ¿qué dice? Vivificado en el Espíritu. Recordemos lo que dice, ahora regresemos a nuestro versículo que dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué dice 1 Pedro 3:18? Que él fue vivificado en el Espíritu. Para que nosotros podamos tener ese regalo, tenemos que ser vivificados en Espíritu. Fuimos vivificados en Espíritu. ¿De qué manera? Dice la palabra de Dios en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? O sea, ¿de qué nos aprovecha venir al mundo, ser exitosos, ser reconocidos, tener dinero, tener la admiración del mundo, si a final de cuentas de todas maneras vamos a perder nuestra alma? Dice la palabra de Dios, como lo leíamos, que las consecuencias del pecado traen eso. Y Cristo vino a este mundo
a darnos ese regalo. Esa vida espiritual que perdimos cuando Adán pecó, quien nos las devuelve gratuitamente fue Cristo. A través de creer en Él y el arrepentimiento a esa vida en la cual le damos la espalda a Dios. De repente nosotros pensamos que estamos siguiendo a Dios en algún momento, y cuando alguien nos predicó el Evangelio nos dimos cuenta que no era así. Dice aquí la palabra de Dios que el pecado más grande es justamente creer que nosotros podemos vivir la vida sin el Señor. Todas las acciones que hacemos de pecado son consecuencias de ese. O sea, el pecado en realidad no son las cosas que hacemos. El pecado en realidad es la condición que tenemos a causa de la desobediencia de Adán. Pero para que Cristo pudiera completar la obra del Padre en la cruz del Calvario, primero tenía que suceder algo, mis hermanos. ¿Y qué fue? Pues tenía que hacerse hombre. Tenía que nacer. Tenía que nacer en esta tierra, que es lo que en estas fechas nosotros recordamos. Sabemos, como lo decía el pastor hace un momento, que Cristo no nació en estas fechas, Cristo no nace en diciembre, nadie sabe la fecha exacta en la cual Cristo nace, pero no lo dice la Biblia tampoco, pero lo importante que nosotros, como hijos de Dios, podemos aprovechar para comunicar que ese nacimiento tuvo un propósito y fue por algo. Si bien es cierto que la Biblia no manda a celebrar su nacimiento, y por el contrario sí manda a celebrar su muerte, que es lo más importante, pero a final de cuentas, para que eso sucediera, Cristo tuvo que venir al mundo y tuvo que nacer. Y nosotros hacemos esa relación porque, por ejemplo, los que somos padres, qué felicidad y qué gozo tuvimos cuando nacieron nuestros hijos. O sea, nosotros ahí debemos de hacer esa relación de que si cuando nacieron nuestros hijos nos dio humanamente una felicidad, fue uno de los días más importantes de nuestra vida para cada uno de nosotros, entonces el día en que ha venido a nacer el Salvador del mundo, o más bien no el día porque no lo sabemos, el momento en que ha venido a nacer el Salvador del mundo, es también un momento de gozo, de gran alegría, porque es el único que nos ha dado a nosotros y a nuestros hijos y a nuestra familia la oportunidad de vida eterna si creemos en Él. Entonces, esto estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios en Isaías 9, versículo 6, capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Desde el Antiguo Testamento está profetizado el nacimiento del Salvador. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En este versículo recordemos que el contexto es que José se enteró de que su esposa María estaba esperando un hijo. Él, para no infamarla, quiso dejarla, dice la palabra de Dios, y el ángel le dice, no la dejes. Dice, esto es obra de Dios. Y está profetizado, se llamará su nombre Jesús, y él, el propósito de que él viniera al mundo, de que se encarnara con hombre, el único propósito fue, él salvará a su pueblo de sus pecados. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, refiriéndose a Dios en su sabiduría, fue hecho carne. Él tuvo que venir a hacerse carne para pagar por algo que él no tenía que pagar, dice la palabra de Dios. El Dios creador del cielo y de todas las cosas, el santo, el puro y sin mancha, simplemente por amor se hizo hombre. Él no tenía que hacerse hombre, no tenía que tener esa corrupción por el pecado como lo vimos. Por nosotros se hizo pecado. Él era santo, no tenía absolutamente él que hacerse hombre. Dios simplemente pudo haber dicho, pues ya pecaron, yo les di una libre responsabilidad y ya pecaron, ni hablar, están condenados. Sin embargo, él por amor se hizo hombre. Y vino a nacer
un día con el único propósito de morir en una cruz para que nosotros pudiéramos salvarnos a través de ese sacrificio. Ese fue el único propósito por el cual Él vino a nacer en este mundo. Para humillarse, dice la palabra de Dios en Filipenses 2:6, que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios vino, lo cantamos hace un momento, a humillarse. Él se humilló, nació un día, que es lo que debemos de recordar, pero nació no para lo que muchos esperamos nacer en este mundo, ¿no? El mundo nos dice, tú vienes a este mundo y bueno, vienes a gozar la vida, vienes a este mundo y vienes a disfrutar, vienes a este mundo a ser feliz, vienes a este mundo y le ponemos muchísimos adjetivos muchas veces a lo cual venimos a este mundo, pero Cristo vino a este mundo con el único propósito de humillarse. A eso vino a este mundo, a humillarse, porque Él siendo Dios bajó y se humilló a sí mismo. Y eso tuvo una consecuencia, lo predicaba el hermano Arturo hace 8 días, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa humillación, por esa obediencia al Padre, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice el versículo 10, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es en el nombre de Cristo Jesús, de ese niño que vino a nacer un día en condiciones, en un establo, en condiciones en las cuales ninguno de nosotros, hay que reconocerlo, quisiéramos que nuestros hijos nacieran. Ahí vino Cristo a nacer, desde ahí se humilló, y a ese niño es en el cual Dios le dio un nombre que es sobre todo un nombre, lo exaltó hasta lo sumo, que es Cristo Jesús, que es el centro de nuestra vida y lo cual nosotros debemos de entender en estas fechas que hay que predicar. Regresando al versículo de 1 Corintios 15, capítulo 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Dios crea al hombre y le da un alma que vive. Le da esas emociones, le da esa vida física, pero esa vida física se iba a acabar por el pecado. Esa vida física iba a terminar por el pecado. Y fue necesario que el postrer Adán, Cristo, fuera el Espíritu que nos diera vida a nosotros. Y la única forma en la que nos puede dar vida, mis hermanos, la dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, ¿se acuerdan? Le está diciendo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, dice la palabra de Dios. Porque dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La única manera en que Dios nos puede dar vida espiritual, la única forma en la que Dios puede a cada una de las personas que se arrepienten de sus pecados y deciden creer en Él, es nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento que muchos de nosotros, por gracia y misericordia de Dios, hemos tenido, es lo único que nos ha hecho que Dios nos adopte como sus hijos. De repente hacemos expresiones y entiendo que las hacemos en el mejor sentido, ¿no? Que decimos, bueno, la persona que me trajo a los pies de Cristo fue a lo mejor un pastor, un hermano en Cristo, algún familiar. Son expresiones que se entiende, pero en realidad no son expresiones correctas, porque quien nos trajo a los pies de Cristo fue el Espíritu Santo, ¿no? O sea, que el Espíritu Santo haya usado a alguien para comunicarnos ese mensaje, para darnos las buenas nuevas de salvación de 1 Corintios 15, pues eso por gracia de Dios, pero quien realmente nos trae a los pies de Jesús es el Espíritu Santo. Cuando nos convence de pecado, cuando nos damos cuenta que hemos vivido una vida alejado de Dios, que seguimos en esa condición que hemos estudiado de pecado, y entonces en esa condición venimos y decimos, Señor, perdóname, quiero caminar contigo, sé que la única forma es a través del sacrificio de tu Hijo de Cristo y poniendo toda mi fe en Él.
Esa es la única manera que, como dice Juan 3:3, nos es necesario nacer de nuevo. Entonces, mis hermanos, pues en esta mañana el mensaje es que solamente el postrer Adán nos puede dar vida, la vida eterna que dice aquí la palabra de Dios que existe. La vida física que se nos dio como almas vivientes, esa vida física va a terminar un día, todos vamos a morir, ¿no? De repente estaba escuchando la otra vez a un pastor que decía que la ciencia de repente dice, ¿no?, que se trata de bajar el índice de mortalidad, ¿no?, y que bajen el índice de mortalidad. Pero en realidad dijo algo que es muy cierto: el índice de mortalidad siempre será el 100%. Todos nos vamos a morir, ¿no? O sea, no hay de que la ciencia esté tratando de bajar el índice de mortalidad, será el 100%. Todos vamos a morir físicamente, y por eso la importancia de que cada uno de nosotros entienda que la Biblia nos dice que hay una vida espiritual, que hay una vida eterna, que Dios nos creó así como lo vimos en el Génesis, desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y además dice que los creó varón y hembra. Entonces, mis hermanos, en esta mañana pues hay dos sentidos. Si tú me estás escuchando, estás viendo esto por internet y todavía no has tenido ese encuentro con el Señor, pues en esta mañana el Espíritu Santo da la oportunidad de que cada uno, de que te arrepientas de tus pecados. En esta mañana Dios, a través de su Santo Espíritu, la palabra se predica y nos dice la única forma en la cual nosotros podemos ir a Él. Pero también para los que hemos nacido de nuevo, Dios nos da la oportunidad de que este maravilloso regalo que Él nos ha dado, nosotros tenemos la obligación de compartirlo. Y debemos compartirlo no por obligación. Cuando uno ha recibido un regalo y de repente lo quieres compartir, te nace del corazón ir y compartirlo con las personas. Y estos tiempos en los cuales lo hemos predicado en otros años, podemos tener algunos una reunión en casa, de repente podemos ir a algún lugar o que sea nuestra casa, pues Dios nos da esa grande oportunidad. O sea, sabemos que es un mandato que Dios nos da, pero también sabemos que debe de nacer de nuestro corazón el compartir la palabra de salvación, que es el mejor regalo que nosotros tenemos. ¿Qué mejor regalo que la vida eterna que Dios nos ha dado? Que habernos salvado de esa condenación. Y Dios nos da la oportunidad en esta mañana de que nosotros recordemos como cristianos que ese es el principal motivo por el cual estamos aquí. Aprovechando que en esta fecha mucha gente está sensible y conmemora en Navidad el nacimiento de Cristo. En algunos casos ni siquiera lo recuerdan, pero cuando menos la gente se reúne y está sensible, aprovechemos, mis hermanos, esa oportunidad que Dios da para poder compartir la palabra de Dios. Ese regalo que es el único regalo que vale la pena recibir en esta tierra en realidad. Padre, te damos gracias en esta mañana, mi Señor, por tu bendita misericordia, Padre Celestial. Te damos gracias porque esa misericordia nos permite estar hoy aquí, Señor, escuchar de tu palabra y poder ser alimentados, Padre Celestial. Esa misericordia que en algún momento, Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida, Señor. Tú nos diste vida por gracia, Padre Celestial. Permitiste y abriste nuestros ojos a estas verdades. Y ahora, Señor, te pedimos a nosotros como tus hijos que por favor nos ayudes, nos des sabiduría, Padre Celestial, nos des entendimiento y nos des fortaleza y valor, Padre Celestial, para ir al mundo y compartir estas verdades. Principalmente en estas fechas podemos aprovechar, Señor, cada uno de nosotros para hacerlo con nuestras familias, Padre Celestial, que son las personas que amamos, Señor, más cercanas. Tu palabra dice que debemos amar a todos, pero amar al prójimo, como lo dice tu palabra también, el prójimo son todas aquellas personas que están más cercanas a nosotros, Señor. Y a ellos primeramente son los que tenemos la oportunidad de compartirles, Padre Celestial. Y por ese amor que les tenemos, Señor, ayúdanos, por favor, con un espíritu de mansedumbre, de amor, pero también de firmeza, Señor, compartir estas verdades de tu palabra para que ellos puedan venir a una vida en abundancia, Señor.
Tiene que ser nuestra oración, nuestro propósito de cada uno de nosotros, porque, repito, es lo principal, Padre Celestial, para los cuales nos tienes aquí, Señor. Te agradecemos y te damos gracias, Señor, porque un día naciste para poder cumplir el único propósito que era pagar por nuestros pecados. Gracias por ese maravilloso regalo, Señor. Ayúdanos a valorarlo cada día, Señor, y ayúdanos también a compartirlo. Te bendecimos y te alabamos en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén.